En el uso de la palabra, el diputado Macís Castro, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. El COVID-19 tomó por sorpresa a Costa Rica y al mundo entero. Enfrentamos esta pandemia en medio de una crisis económica en el país, un desempleo con cifras realmente desalentadoras, un creciente déficit fiscal y sin duda sin un plan para sacar a este país adelante reactivando la economía. En medio de escándalos de corrupción por el mal manejo de recursos públicos en la deuda política por parte del partido de gobierno, acusaciones de espionaje por parte de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, allanamientos, decomisos en Casa Presidencial, sustituciones de ministros, inestabilidad en Casa Presidencial y en el gobierno, solo para recordar lo que pareciera ser nuestra olvidada realidad. Es decir, es claro que no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia, que ha dejado al descubierto cientos de vulnerabilidades. Pero no todo debe ser negativo. También dejó a la vista quiénes son nuestros verdaderos héroes de esta historia y de la enorme responsabilidad que tenemos o que tienen los líderes políticos de este país. Nos enseñó que se necesita más de una buena voluntad para llevar este barco a buen puerto. Es decir, que no basta con posiciones que polaricen, discursos floridos, promesas de reactivación que no se cumplen. Lo que realmente requerimos los costarricenses son gestiones concretas. En el discurso del señor presidente están claros quiénes son los verdaderos héroes. Esos quienes arduamente trabajan por sostener el país con los índices positivos en la atención sanitaria, estableciendo a la ciencia y a la técnica como ejes en la toma de decisiones. Esa excelente labor se debe a las fuerzas policiales presentes en nuestras calles y fronteras, velando por el cumplimiento de las normas sanitarias, a los costarricenses que están haciendo teletrabajo y a los que evitan salir de sus casas, al compromiso asumido por los educadores para continuar la formación de sus estudiantes y a los cientos de profesionales en salud cuya vocación hoy nos tiene realmente en deuda. A los empresarios que sostienen a sus trabajadores sin despedirlos y a los que están desde ya reinventándose para salir al trabajo cuando se abran nuevamente las fronteras. Los héroes son también los hombres y mujeres visionarios que crearon la Caja Costarricense del Seguro Social, nuestro sistema educativo, quienes abolieron el ejército y destinaron sus recursos para la educación. Decisiones que permiten que hoy seamos una nación educada, que comprende de solidaridad, que sabe que la grandeza de nuestras garantías sociales, amén a la memoria del doctor Calderón Guardia, y que sabe además que es la Caja el pilar institucional que hoy nos mantiene sólidos en esta lucha contra la pandemia. Vivimos, estimados compañeros y compañeras diputadas, de las rentas de quienes nos antecedieron. Ojalá podamos nosotros también aportarle a las nuevas generaciones. Pero hay grandes ausentes. Omitió el señor presidente comentarnos cuál es la acción puntual para rescatar la Caja Costarricense, el Seguro Social. ¿Cuál es el acuerdo para pagar esa deuda? Me queda la impresión que no es una prioridad para él, pese a ser la institución que nos llena de orgullo y seguridad por su robustez y por la robustez con la que respondió ante esta crisis. Compañeros y compañeras diputados, he presentado una moción para que los 75.000 millones de colones que se pretenden traer o extraer del INS se dirijan en su totalidad a mitigar esta deuda. No es el monto total y tampoco se acerca, pero es una acción que suma. Y si de grandes ausentes hablamos, el señor presidente también omitió ayer señalarnos cuál será la hoja de ruta a seguir en reactivación económica. Esa palabra que no apareció en todo su discurso, pero sí se ha repetido por lo menos en los 2 últimos años. Compañeros diputados, ¿qué sería de este informe anual sin estos 3 meses de atención de la crisis de la pandemia? Se resumen posiblemente en 4 o 5 páginas,
con muy poco sustento y muy poco contenido. Se le olvida al señor presidente el pacto social asumido desde el primer año de su mandato. Esta asamblea tuvo la voluntad de aprobar su plan de rescate de las finanzas. Hoy los costarricenses pagamos más impuestos, pero el señor presidente sigue en deuda. El pasado 23 de abril, en conferencia de prensa, anunció que el día de ayer anunciaría el ansiado plan económico. Mi conclusión es que si no lo presentó es porque no existe. De nuevo, sigue en deuda. ¿Será que ese plan o que el plan económico que esperábamos está sustentado en impuestos, en deudas y en subsidios? Porque de ser así, resultaría insostenible para este país. Sin reactivación económica no hay estabilidad social, y sin estabilidad social perdemos también la paz social y el Estado social de derecho, y eso tenemos que evitarlo, no lo podemos permitir. El endeudamiento, si sigue el ritmo que va, dejará consecuencias socioeconómicas a largo y mediano plazo. La herencia para las siguientes generaciones y administraciones será inmanejable. Las tarifas eléctricas llegarán a precios tope para el final de este año, porque no existe claridad, porque no se disminuyen los costos y porque además el apagón en los comercios, restaurantes, cines, centros comerciales van a afectar la estabilidad y todo va a ir hacia las tarifas. La palabra empleo y trabajo aparecen unas 10 veces en el discurso del señor presidente. Lamentablemente no venían acompañadas de una propuesta concreta. Señor presidente, haré llegar el resto de mi intervención para que se pueda incorporar en el acta. Señor diputado Macís Castro, me informan que el tiempo del diputado Cascante por 7 minutos le ha sido cedido, de manera que puede continuar en el uso de la palabra. Muy bien. Desde el primer día de la emergencia, propuse a las autoridades de este gobierno tomar medidas relacionadas con la fijación extraordinaria de las tarifas, una facultad que tiene ARECEP y que le señalé a los ministerios de Hacienda, de Ambiente y a la misma presidencia. Esto no fue atendido correctamente. Y yo quiero advertirles con especial atención que si no tomamos medidas concretas, la afectación en el bolsillo de los costarricenses relacionadas con las tarifas eléctricas van a repercutir el próximo año y finalizando este año. Esta falta de visión me motivaron a presentar proyectos de ley que impactarán directamente en distintos sectores y que ruego a todos ustedes, señores diputados y diputadas, puedan valorarlos. 1.900 vendedores de lotería se verían beneficiados si se aprueba el proyecto de ley que hemos presentado, de los cuales un 55% de ellos son adultos mayores. El proyecto que busca que 8.000 notarios públicos, notarios y abogados puedan tomar el 50% del fondo notarial para subsistir en este difícil momento es absolutamente indispensable. Todos ellos están haciendo enormes esfuerzos por sostener a sus ayudantes, a sus asistentes, a sus colaboradores en sus despachos. Este proyecto requiere de voluntad política por parte de esta Asamblea. Más de 20.000 familias dependen del sustento que les genera brindar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi. Ese proyecto de ley también merece atención de todos ustedes, señoras y señores diputados, y desde luego la industria del deporte y sus encadenamientos. Sin embargo, compañeros y compañeras,
Con toda nuestra colaboración, anuencia y apoyo, hoy el señor presidente falta al respeto una vez más al primer poder de la República. Nos enteramos nosotros, posiblemente al igual que todos ustedes, que hoy en un medio de comunicación establece algunas medidas que espera implementar tanto en la Caja Costarricense del Seguro Social como en lo económico. En esta entrevista habla don Carlos Alvarado de la necesidad de ampliar, proteger por más meses, lo mismo que prorrogar la ley de subsidios al combustible o a los combustibles. Habla de sus estimaciones futuras con respecto al crecimiento del desempleo, de reformas estructurales que dice tenía identificadas desde antes de la pandemia, solo por mencionar algunos de estos puntos. Pero no lo dice en el primer poder de la República y no se dirige hacia todos los costarricenses el día de ayer como le correspondía, sino que aprovecha un medio de comunicación para hacerlo. Incumple, señor presidente, con el artículo 139 de nuestra Constitución Política, la misma que juró defender y respetar. Presentar a la Asamblea Legislativa al iniciarse el primer periodo anual de sesiones un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República, y en el cual deberá además proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de la nación. Eso es lo que indica el artículo 139 de nuestra Constitución Política. Don Carlos Alvarado, su rendición de cuentas y las ausentes propuestas debió de ser ayer vistas y conocidas cuando todo el país estaba atento, donde de manera transparente, tal y como debe ser, se transmitía en vivo por diferentes medios a todos los hogares costarricenses. Aquí ante este Parlamento que ha sido responsable y por el que, le recuerdo, deben de pasar todas las reformas, prórrogas, empréstitos y demás. Era donde usted debía denunciar la situación del país y las proyecciones, así como las medidas que se van a tomar. Y después las anuncia en el medio que considere, pero no al revés. Recuerde, señor presidente, la confianza es básica, especialmente en momentos de incertidumbre como los que vivimos. Debemos de hacer sentir seguros a todos los costarricenses. Ocultar la información, alargar los anuncios de medidas, solo hacen que crezca la incertidumbre. El resto del tiempo, señor presidente, lo reservamos para la fracción. Gracias.